El día de hoy recordaremos transformada de Laplace. La transformada de Laplace nos sirve en sistemas de control, particularmente para identificar los sistemas lineales. En este caso, describir sistemas lineales. Entonces, básicamente para sistemas lineales. Puede ser utilizada para otras situaciones. Nosotros vamos a usar para sistemas lineales en este caso. Lo que estamos viendo, pues por el momento, que son sistemas lineales de primero o segundo orden. Y recordarán que en sus cursos de ecuaciones diferenciales tenían ciertas definiciones. Una de ellas es la transformada de Laplace de cualquier función respecto al tiempo es igual a pues la transformada de Laplace. Vamos a cambiar del tiempo a frecuencia, y eso significa que vamos a integrar desde menos infinito hasta infinito, que después revisaremos. Este menos infinito en realidad no lo usamos como menos infinito, lo hacemos desde cero, desde la función del tiempo, y eso les va a generar un tipo de respuesta que ya habíamos revisado en las otras ocasiones. Creo que aquí para ustedes no hacíamos esto, hacíamos esto. En realidad va a generar una raíz y se evalúa dicha expresión. En nuestro caso, como son sistemas de control, vamos a tener sistemas de este tipo, que fue lo que hicieron en alguna de las evaluaciones. Algo así. Quiere decir que esto es con respecto al tiempo. Esto significa que tendremos una derivada de y, derivada de y con respecto al tiempo, más 2y de t más 2, 30. Recuerden que todo esto son expresiones que tendremos respecto al tiempo. Quiere decir que ocupamos una transformada de Laplace para estas derivadas. Básicamente tendremos dos tipos de transformadas que siempre vamos a estar realizando. Esas son las transformadas de las derivadas y transformadas de constantes. Si observan, aquí están derivadas, aquí estos son constantes. Entonces, son los que vamos a revisar algo más a detalle. La transformada para la constante es la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de alguna constante. Vamos a poner aquí un 1. Normalmente los libros les colocan de esta manera. Yo acostumbro a hacerlo de la otra forma, pero es transformada de Laplace. De esa expresión, pues aplicamos la fórmula. Dijimos que no íbamos a usar desde menos infinito. No podemos hacerlo directamente desde ese lugar. Lo hacemos desde cero. Recordarán que hemos visto condiciones iniciales. Las condiciones iniciales se determinan de cierta forma, nos las dan o nosotros las obtenemos, pero después podemos aplicar toda esta expresión. Aquí sí es hasta infinito, hasta donde termine. Y esto es 1e a la menos la raíz de algo de t. Entonces vamos a evaluar dicha expresión. La transformada de Laplace de esta constante, esto es 1 entre la raíz, que la raíz, lo hacemos directo para que no tengan problemas. Esto es básicamente así. La raíz ahí la vamos a manejar como s. Siempre la ponía como alfa, pero la hacemos como s. Entonces tendremos la integral de esto con respecto a t es 1 entre s de e a la menos s de t, y todo eso lo vamos a evaluar. Esto evaluado pues desde 0 hasta infinito.
Y básicamente sería pues evaluar estas expresiones. En primera instancia, desde infinito. Entonces es 1 menos s, donde s es infinito, e a la menos infinito menos 1 entre... Este no es s, este es s, porque esa es la expresión, e a la s de 0. Entonces e a la infinito es un número muy grande, e a la menos un número muy grande, esto va a tender a 0. Entonces tendremos 0 menos 1 entre s, e a la 0 es 1, entonces vamos a tener esa expresión. Quiere decir que para una constante tendremos este resultado. La transformada de Laplace para una constante es 1 entre s. Y eso es lo que normalmente nosotros vamos a ver en control. Lo estamos revisando de esta manera. Cuando decimos que antes del evento nos estamos refiriendo a condiciones iniciales y probablemente tenga algún valor, ya sea 0 u otro diferente. Sin embargo, durante el evento, después del evento, ocurre esto. Si ustedes tenían su resorte, que lo hicieron así, en sus laboratorios, tenían su resorte, lo tenían conectado a algún lugar, en el resorte colocaban una masa. Si el resorte tenía cierta longitud con una determinada masa, en cuanto ustedes conectaban esa masa al resorte, se empezaba a alargar o a estirar y después empezaba a ajustarse. Quizá nosotros no lo mirábamos, pero seguía ese orden. Después vamos a revisar este tipo de respuestas. Más o menos ya los hemos visto en el anterior, de ecuaciones diferenciales, pero este tipo de respuestas es los que vamos a estar manejando nosotros. Sin embargo, ese resorte, a la hora de tener más masa, empezaba a alargarse más. Es una masa más grande y una masa más grande. Lo que estaba sucediendo con el resorte entonces era que la distancia entre esta masa 1 y esta masa 2 hacía que hubiera una elongación de dicho resorte. Y esto pues lo vamos a retomar, ahí tendríamos nosotros nuestra constante del resorte. Pero entonces, lo que está sucediendo aquí es que el resorte tiene una masa y a la hora de que ustedes colocan otra masa, lo que sucede es que de golpe cambia el valor. Por ejemplo, tienen esto. Aquí ya se encuentra en estado estable, ya no hay movimiento. Y ya sea que quiten o que coloquen masa, van a hacer un cambio entre este punto y este punto. Entonces a eso nos referimos con que sea una constante. Para este tipo de cuestiones, donde el sistema tiene un valor antes del evento y un valor después del evento, se le conoce como escalón. Por el tipo de respuesta que tiene, por eso se le conoce como escalón. Entonces, en los sistemas que ustedes han tenido, que no alcanzamos a hacer el del termómetro, pero hicimos los demás, colocan un valor, después de ese valor que está fijo, colocan otro. Ese otro va a hacer que el sistema pase de un valor a otro. A esto se le conoce como escalón. Ese escalón tiene cierta amplitud. Sin embargo, aunque cambie en movimientos muy bruscos aquí, en este lugar básicamente es constante.
y aquí también es constante. Por eso usamos mucho esa expresión, 1 entre S. Es decir, le vamos a aplicar a nuestro sistema un movimiento, de repente tiene masa, no tiene masa y luego tiene masa. O no tiene voltaje y de repente tiene voltaje. O no tiene agua y de repente tiene agua. Pero siempre van a tener esos valores constantes. Esa es la transformada de Laplace para una constante y lo aplicaríamos nosotros o lo utilizaríamos nosotros en sistemas de control pues de esa manera. Otra de las expresiones que tendríamos en ecuaciones diferenciales para control es cuando tenemos derivada. ¿Recordad? Tendremos la derivada. Quiere decir que ocupamos la derivada de la transformada de Laplace. Y dichas derivadas obedecen a este comportamiento. La derivada, aquí no recuerdo exactamente cómo es la fórmula. Vamos a revisar. Para todo esto pueden utilizar ustedes tablas. Las tablas de transformación de Laplace, eso nos puede servir. Quizá esto nos pueda servir, vamos a ver. Si la transformada de una constante, en este caso el ejercicio que se hizo es para 1, pero puede ser pues cualquier valor, es solamente ese valor entre S. Y observen, la región de convergencia es lo que comentábamos, no lo vamos a hacer para antes de 0, siempre será mayor a 0. Pero tenemos el de las derivadas. Derivadas, esta quizá nos convenga tenerla. Sí, esta nos puede servir. Entonces, la transformada de Laplace de cualquier derivada lo usaríamos así. Entonces, esta sería la transformada de Laplace para cualquier derivada. En nuestro caso, pues va a ser transformada de Laplace para derivadas de segundo orden. Quiere decir que ocuparíamos para segundo orden sería S cuadrada, este es el orden, Y de S. Y de S para nosotros pues va a ser la función de S. Entonces sería S cuadrada F de S. Aquí sería para primer orden, entonces si n es 2, que es el orden mayor, esto es 1, es S. Y de 0 para nosotros es F de 0. Es decir, S multiplicado por lo que tengamos nosotros en la condición inicial. Menos, y pues como aquí es de segundo grado, sería S a la 0. S a la 0 pues es 1. Y tendríamos la derivada de la función evaluado en la condición inicial. Entonces tendríamos nosotros toda esta información. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema o una ecuación que tuviera esta representación, donde las condiciones iniciales para esta expresión es 1, y para esta expresión es 3, por ejemplo. Tendríamos que aplicar la transformada de Laplace para cada una de estas expresiones. Entonces la transformada de Laplace de y' más la transformada de Laplace de 10y. Esto es y'. Más la transformada de Laplace de 5y. Y esto es igual a la transformada de Laplace de 0. Entonces tendríamos que, en primera instancia, la transformada de Laplace de y' debe ser igual a lo que teníamos acá, que es para la segunda derivada, que es básicamente esto. Quiere decir que tendríamos S al cuadrado y
de S menos S al cuadrado menos 1 por y de 0 o de la condición inicial menos es y de 0, sí, es y de 0, o lo que valga la función en 0, pero esto es y' de 0. Entonces esto es para solamente y' de 0. Ahora esta transformada de Laplace de 10y, que en este caso es la transformada de Laplace de la primera derivada. Y pues de la primera derivada sería s y de s menos y' en la condición inicial. Ese sería para el segundo. Y para el tercero pues es simplemente la transformada de Laplace de esa expresión. Es decir, transformada de Laplace de y sería solamente y de s. Teniendo esta información, ahora podemos aplicar la transformada a esta expresión. Claro, considerando las condiciones iniciales. Entonces, para la primera expresión, que es la y', pues es s cuadrada y de s, no hay mucho problema. S multiplicada por lo que sea que valga la expresión en y de 0 y la derivada de esta expresión. Entonces ocupamos la derivada de y de 0. Que en este caso ya nos están dando la información. Lo que valga la derivada de la expresión en el tiempo igual a 0 es 3. Entonces simplemente ya es sustituir. Entonces dijimos para el primero es transformada de y', es s al cuadrado y de s menos s, lo que valga la función en 0, entonces es 1. Esto, recuerden, es f de la condición inicial, o en nuestro caso, como f es 0, pues es y de la condición inicial. Menos lo que valga la expresión en la derivada, y la expresión en la derivada vale 3. Entonces, para el primero tendremos esto. Es s cuadrada y s menos s menos 3. Esta es para la primera expresión de la transformada. La segunda expresión de la transformada es 10y'. Sabemos que este 10 es una constante, entonces la constante la podemos sacar. Esto es 10. Y nos quedaría la otra expresión, que es la transformada de solamente y. La transformada de solamente y pues es s, y de s, menos lo que sea que valga la expresión en el tiempo 0, la función en este caso, y vale 1. Entonces esta es la expresión para la derivada, la primera derivada. Y para la última es la transformada de Laplace de 5y. 5 es una constante, entonces lo podemos sacar. Es una constante. Entonces tendríamos 5y de s. Entonces lo que debemos hacer aquí es simplemente sumar. Vamos a sumar las expresiones. Esto es s cuadrada y de s menos s y de s, menos s menos 3 menos s menos 3 más, recuerden que todo esto es y' más aquí falta multiplicar por 10, es 10 y de s menos 10. Entonces es 10 y de s por s menos 10. Entonces recuerden, todo esto es y' más 5 veces y s, y esto es igual a 0.
Y lo demás es simplemente agrupar. Sabemos que tendremos aquí y de s. Y y de s tiene una s cuadrada tiene una s cuadrada, tiene esta expresión y esta expresión. Entonces aquí generamos el polinomio. Más 10s más 5 menos, pues todos los que sean s. Esta es una s. Y nada más. Entonces es menos s menos 3 menos 10. Y esto pues es igual a 0. Quiere decir que la expresión es y de s cuadrada más 10s más 5 menos s menos 13. Y esto debe ser igual a 0. O, dicho de otra manera, y de s que multiplica a esta expresión debe ser igual a esto. Y pues por último, tendremos ahora sí lo que corresponde a la transformada. Esto no es la respuesta en el tiempo. Recuerden, esto es solamente la transformada de Laplace para ese sistema. Y se fijan, es básicamente un camino utilizando las fórmulas. Simplemente se van aplicando. Después revisaremos ahora sí cómo regresar esto al tiempo, cómo resolverlo para el tiempo.